En este vídeo vamos a ver los contenidos que tenemos en la página 170 del libro. Seguimos con la noción de sujeto y ahora vamos a ver qué sucede respecto al sujeto cuando éste está presente o ausente. Vamos a ver qué quiere decir esto. Habíamos visto que el sujeto es una de las dos partes fundamentales de la oración. Habíamos visto en anteriores vídeos, en anteriores sesiones, que la oración, es decir, la estructura sintáctica que contiene verbo, tiene dos constituyentes inmediatos. Uno es el sujeto y otro es el predicado. Ya hemos hecho ejercicios para practicar cómo distinguir sujeto y predicado a partir de la prueba de concordancia. Bien. Pues aunque es cierto que el sujeto y el predicado son los dos constituyentes inmediatos de la oración, hay veces en las que el sujeto no aparece o simplemente no tiene. Es decir, que no siempre, no todas las oraciones contienen esos dos constituyentes. Unas veces porque aunque tenga el constituyente, el sujeto no está presente en ese momento, no se oye o no se puede leer porque no está escrito en la oración. Y otras veces porque sencillamente es que el verbo, la oración, no admite ningún tipo de sujeto. Entonces se nos pueden dar tres casos. Primer caso, que el sujeto esté presente en la oración, que es lo que hemos visto hasta ahora, una oración con sus dos constituyentes inmediatos, sujeto y predicado. Cuando el sujeto, está en la oración, hablamos de sujeto léxico. Sujeto léxico, aquel que está en la oración, que se oye en la oración, en la lengua hablada, que se puede oír en la lengua hablada, que se está escrito en la lengua escrita. Aquí tenemos este ejemplo de oración: los helados italianos son los mejores del mundo. Bien, ¿cuál es el verbo? Son. Y su sujeto es los helados italianos. Está concordando en tercera persona de plural con el verbo y es aquello de lo que estoy hablando. De los helados italianos digo que son los mejores del mundo. Bien, el sujeto aquí claramente es identificable y es los helados italianos. Primer caso, lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, se nos pueden dar dos situaciones más y ya tienen que ver con la ausencia del sujeto. Dos situaciones de ausencia del sujeto y son las siguientes. En primer lugar, que la oración tenga sujeto, la oración tiene un sujeto, pero está ausente, un sujeto ausente. Cuando se da esta circunstancia, que el sujeto está ausente, hablamos de sujeto gramatical. Sujeto gramatical. Fijaos el ejemplo que tenéis aquí en el libro. Me voy a Italia a comer helados. Me voy a Italia a comer helados. Voy a buscar el sujeto. Tengo que localizar en primer lugar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Voy. Está en primera persona de singular. ¿Tengo algún sintagma que esté concordando con voy? Me es de primera persona, pero no puede ser sujeto. Además, me aquí forma parte del verbo. Sería el verbo irse, pero voy a simplificarlo más y me quedo solo con voy. A Italia no puede ser el sujeto porque tiene una preposición, y a comer helados tampoco. ¿Cuál es el sujeto de voy? En este caso coincide con el agente, con quien hace la acción del verbo. ¿Quién hace la acción de ir? Yo. ¿Pero está ese yo expresado en esta oración? No. Yo no tengo a ese yo expresado en esta oración. Es decir, está ausente. Es un sujeto gramatical. Es un sujeto de primera persona, de singular, pero que no está presente en la oración. Eso es el sujeto gramatical. Y la tercera posibilidad que se nos puede dar respecto a la presencia o ausencia del sujeto es que la oración simplemente no tenga sujeto, ni presente ni ausente, porque es que no admite sujeto. Y esto es lo que llamamos oraciones impersonales. Fijaos en este ejemplo. Ayer llovió durante toda la tarde. Ayer llovió durante toda la tarde. Es una oración, tiene verbo. ¿Cuál es el verbo? Llovió. Tercera persona de singular. Ahora bien, ¿puedo ponerle yo un pronombre personal de tercera persona de singular a esta oración? No. Yo no puedo decir él ayer llovió durante toda la tarde, ni ayer ella llovió durante toda la tarde, ni ayer eso llovió durante toda la tarde, ni ayer aquello llovió durante toda la tarde. No hay ningún pronombre, aunque esté en tercera persona del singular, que concuerde con el verbo llovió. Cuando se da este caso,
y esto no sucede en todas las lenguas, es algo que, por ejemplo, en español sí se da, cuando el verbo no admite siquiera un pronombre personal que concuerde con él y sea su sujeto, hablamos de oraciones impersonales. Estamos ante una oración impersonal. Por tanto, las tres circunstancias que nos pueden dar son las siguientes. Oración con un sujeto presente, y hablamos de sujeto léxico. Oración en la que el sujeto no está presente, pero es un sujeto gramatical. Le podemos poner un pronombre que se sobreentiende. El sujeto se sobreentiende, no está presente, pero se sobreentiende porque concuerda con el verbo. A eso lo llamamos sujeto elíptico o sujeto omitido. Sujeto elíptico o sujeto omitido. Un sujeto gramatical que se sobreentiende. En este ejemplo habíamos visto que era el pronombre yo. Yo no está aquí en la oración, pero se sobreentiende que es el sujeto de voy. Y por último, cuando no hay ni siquiera un sujeto sobreentendido, entonces estamos ante una oración impersonal.